Cambiemos de tema. En estos días nos hemos asombrado con la magnitud de los números que está revelando el propio gobierno respecto del aumento del desempleo en Chile. Venía ya una preocupación desde octubre con motivo de la explosión social. Negocios que quebraron o que no pudieron seguir funcionando, en fin, por el tema de la violencia, destrucción, los saqueos, recordarán ustedes. En estas semanas de coronavirus en el país, ya se reporta un aumento en los despidos por necesidad de la empresa, que se cuentan por 300.000, por ejemplo, nos contaba nosotros mismos el otro día la ministra del Trabajo, María José Saldívar, solo en marzo. Ella tenía la esperanza que en abril no fueran tantos más, porque en abril empezó a funcionar ya, bien avanzado el mes en todo caso, la Ley de Protección del Empleo, que justamente permite no terminar los vínculos laborales y buscar otra salida transitoria, manteniendo el contrato laboral vigente. Bueno, pero estamos de todos modos hablando de una cifra de desempleados que se empina casi en los 800.000 en Chile. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué salidas hay? ¿Cómo conversa esto además con las tendencias globales que vienen desde antes, de teletrabajo, de automatización? Vamos a conversarlo con Janet Sprönle, que es directora ejecutiva de la firma People & Partners, especializada en este tipo de materias, y ya la tenemos en la línea. Janet, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Manuel, Mauricio y todos los auditores, que sé que tienen muchos. Sí, ¿cómo evalúan ustedes desde la mirada ahí especializada lo que está pasando con este incremento, además repentino, casi vertiginoso del número de desempleados en Chile? Bueno, de verdad algo que nos debiera preocupar a todos, porque el desempleo es una variable social muy, muy impactante y además, como ustedes decían, se viene arrastrando un pic de desempleo desde el estallido social y ahora casi duplicándose con esta situación y con perspectivas, digamos, no muy buenas hacia adelante. Entonces, mira, es bien complicada la situación de hoy día porque es un desempleo situado en un contexto también muy, muy difícil psicológicamente, que es hay una pandemia, que por sí sola cualquier pandemia genera colectivamente mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucho sentimiento de vulnerabilidad. Además hay una cuarentena que también por sí misma, aunque no hubiera pandemia y hubiera cuarentena por otra cosa, es una experiencia también muy complicada psicológicamente. Y además vivir una situación de desempleo, de transición laboral en este contexto, que cualquier transición laboral es el tercer gatillador de estrés en una persona. Imagínate la mezcla que es. Así que es muy, muy complicado a nivel psicológico, a nivel social, y por lo tanto nosotros una de las primeras cosas que hemos estado haciendo fue abrir espacios de ayuda voluntaria, colaborativa, hacia todas las personas que puedan estar encerradas en su casa y además desempleadas, para poder llegar a ellas de alguna manera y poder entregar algo de apoyo. ¿Qué tipo de apoyos? ¿Son herramientas, Janet, para poder lidiar con la situación del desempleo, o son herramientas que son más ambiciosas, dirigidas a buscar, por ejemplo, opciones de emprendimiento o de empleo en otra cosa? Mira, nosotros hemos hecho unos Open Partners que son abiertos a público. Hemos cubierto a 5.000 personas en forma, como te digo, gratuita, de apoyo a toda la gente que quiera participar. Han sido instancias de aprendizaje, y en cuanto al desempleo hemos entregado como una suerte de talleres o charlas de 1 hora y media relacionada al emprendimiento, relacionada a cómo buscar trabajo, relacionada a cómo hacer entrevistas virtuales, por ejemplo, relacionada al autocuidado. O sea, una variedad de temas que hemos tenido en 3 jornadas, cada 15 días más o menos, bien importantes, de manera de llegar a la gente, no solamente a nuestros clientes, ni a las personas que les tenemos que seguir entregando el apoyo virtualmente, que están en programa de transición laboral, sino que también a todo público, porque sabemos que estos son minutos en que todos tenemos que colaborar, contribuir y entregar las capacidades que tenemos, incluso gratuitamente. Y en tiempos de crisis, obviamente, la gente comienza a idear, ¿no? A crear alternativas porque necesita sobrevivir finalmente en el día a día. Y te quería preguntar, por ejemplo, con respecto al teletrabajo y la incorporación de este elemento, si funciona también o ayuda finalmente a este proceso de creatividad o de emprendimiento, por ejemplo. Mira, las situaciones de crisis o las situaciones de estrés
así como nos golpean fuertemente y no nos gustan, también nos impulsan a veces forzosamente a aprender cosas o a crear cosas. A mí hay un proverbio que dice que más discurre un hambriento que 100 letrados. O sea, la verdad que cuando tú te sientes en situaciones muy extremas, muchas veces, bueno, algunas veces te paralizas, pero otras veces te movilizas a buscar soluciones. Entonces, también en estas situaciones se pueden crear ideas, hay que reformular ideas, y yo creo que el mejor ejemplo de esto es cómo de un día para otro prácticamente casi todo Chile caímos en un teletrabajo forzoso, que no habíamos sido capacitados, no lo conocíamos mucho, además en un teletrabajo forzoso en un ambiente familiar donde está toda la familia y los recursos son escasos y a veces las condiciones no son adecuadas tampoco, y hemos forzadamente hemos aprendido a hacerlo, ¿ya? Entonces, ese es un ganancial que tenemos hoy día, en el sentido de descubrir que también hay otra forma como podemos trabajar, y así es como salen dividendos a veces de las situaciones difíciles. ¿Y ustedes evalúan por el feedback que han tenido, que ha habido, al menos en la gente que se ha puesto en contacto con ustedes a través de estas plataformas gratuitas, si ha habido realmente como una capacidad de adaptación a esto tan adverso? Porque cuando se hablaba antes del teletrabajo, uno se lo imaginaba o se empezaba ya a vivir esa experiencia de manera normal, con los niños en el colegio, ¿no es cierto? Y uno pudiendo trabajar de otra forma en la casa, pero no en estas circunstancias con todos cuarentenados. Entonces, y esto además es muy diferente según el sector socioeconómico y las capacidades que hay en cada hogar. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esa posibilidad de adaptación y qué tan distinta ha sido en uno o en otro sector? Mira, yo ahí te diría dos cosas. En primer lugar, y dado que hemos tenido contacto por el trabajo mismo que nosotros hacemos con muchas personas, yo encuentro que la adaptación ha sido increíble. Parto por nosotros mismos. Nosotros como empresa, de un día para otro estuvimos todos trabajando desde nuestras casas, cosa que te juro que no sé cómo lo logramos. Y si uno ve la capacidad de las personas, incluso personas de generaciones no tan nativas digitales, que no están tan cercanas a la tecnología, como en una semana ya estaban manejándose en estas reuniones Zoom y todas estas cosas, es impresionante la capacidad de adaptación que ha habido. Pero por otro lado, tal y como tú dices, el teletrabajo que todos están experimentando hoy día no es el teletrabajo normal, es un teletrabajo forzado, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy claro para cualesquiera sea la decisión hacia futuro, porque el teletrabajo normal es un teletrabajo que, como tú dices, se opta por él y uno lo instala en su funcionamiento de manera adecuada. De manera adecuada significa en una casa donde tiene un espacio, tiene una tranquilidad, y en la casa quizá son pocos los que hay, también elige si va a estar en una jornada completa o si va a hacer un teletrabajo opcional por horario y solamente por cumplimiento de tareas. Por lo tanto, lo adecuas a tu estilo, a tu personalidad y a tus condiciones. El teletrabajo que hay hoy día es un teletrabajo forzado y en situaciones extremas. Y además, tal como tú dices, y déjame terminar con esto, con muchas familias que las condiciones que tienen de metros cuadrados, de recursos y todo, no son, o sea, no existen, algunos no necesariamente lo pueden hacer, y otros por la condición de cuarentena están viviendo una situación muy, muy complicada. Janet, y en esa misma línea, por ejemplo, sabemos de varios sectores que se han visto golpeados, ¿no?, a raíz de la crisis, pero ¿se abre algún otro sector que asoma como posibilidad, por ejemplo, en materia laboral, entendiendo que va a ser muy difícil encontrar trabajo? Bueno, hoy en día, imagínate tú que todas las personas que están cercanas a lo que es la tecnología, ¿no es cierto?, a lo que es provisionar de tecnología a hogares y a compañías, todas las empresas que están cercanas a la logística del delivery y cosas que hoy día son las que han aumentado cualquier cantidad, incluso. Por ejemplo, uno ve quienes vendían o quienes construyen o quienes han desarrollado juegos de mesa para las casas, sus ventas han aumentado como un 300%. Entonces, sin duda, allá es donde se ha generado más empleabilidad, pero yo creo que el balance hoy día está lejos de ser equilibrado. O sea, si bien hay industrias que se han favorecido, se han activado más,
la comparación de ellas con las que se han desactivado, están generando desempleo, todavía están lejos de estar equilibradas. Y lo último, Janet Spröndle, directora ejecutiva de People and Partners, ¿cómo ven ustedes que queda el mercado laboral después de esta emergencia global? ¿Ya no va a ser el mismo necesariamente? ¿Esto va a sentar otro precedente, otro piso del cual vamos a tener que pensar en el mercado de trabajo en el futuro? Absolutamente, o sea, yo creo que no solamente la tasa de desempleo va a demorarse en regularizarse, por ejemplo, o en que volvamos a tener las tasas de desempleo que tenemos, pero aparte de eso y de toda la situación de empleabilidad de la gente, que te digo que es un factor social muy importante, el desempleo es algo que te afecta muy profundamente, pero aparte de eso, el cómo vamos a trabajar nunca va a volver a ser lo que era antes, porque aquí van a venir cambios muy buenos, pero también hay que tener cuidado con los cambios no tan buenos. Si nos ponemos a pensar que todos se van a teletrabajar a su casa, cuidado con eso, porque eso significa una duplicación de gastos en la casa, ¿ya? Y eso ya está estudiado. La empresa podría hacer economías de todos los gastos que tiene de oficina y de suministro y qué sé yo, pero cuidado, porque si la gente va a trabajar a su casa, los gastos que va a tener en su casa, no solamente en lo que significa una banda de internet, sino que en alimentación, en suministro, montones de otras cosas, le empieza a subir sustantivamente. Perfecto, así va a ser nomás, pues, a ver qué ir adaptándose. Janet Spröndle, directora ejecutiva de People and Partners, gracias por compartir este análisis con ADN hoy. Buenos días. Bueno, gracias a usted, y te felicito por cómo pronunciaste mi apellido, porque ni en la familia se pronuncia tan bien, así que muchas gracias. Bueno, se le hace empeño. Gracias. Buenos días. Chao.